Siempre he vivido la historia como una pasión, como algo muy cercano, aunque los hechos hayan ocurrido hace mucho tiempo y muy lejos de mi Francia natal. Llevo 30 años viajando por el mundo, buscando vivir la historia y entenderla, hasta que en una de esas vueltas, en el sur de Chile, voilà, descubro a un desconocido francés dando nombre a una calle de la ciudad de Valdivia. Pronto entendí que Jorge Beauchef no era uno más de los miles de soldados de Napoleón que marcharon a América tras la caída del emperador. Con él ya no estoy solo en mi viaje. Hoy me acompañan sus memorias, en las que describe el país que ayudó a liberar del poder de España y que inspiran mis investigaciones y esta serie, en donde les invito a ver cómo cambió el sur de Chile en menos de 200 años. Bueno, acá estamos en la parte de arriba del Arco de Triunfo. Es probablemente uno de los monumentos, símbolos más importantes de la presencia napoleónica en París. Bajo su régimen se diseñó el Arco de Triunfo, pero él nunca logró verlo porque tuvo que exiliarse y murió antes del fin de la construcción de este edificio. Es un buen lugar para hablar un poco de esos oficiales napoleónicos que al fin de las guerras napoleónicas en 1815, para no querer vivir bajo el régimen de los Borbones, van a tener que exiliarse. Y en su mayoría van a ir a Estados Unidos, casi 3.000, y de ahí van a ser contratados por Carrera el chileno, por Thompson el argentino, para bajar al sur de América, pasando por Argentina y participar en las luchas de independencia de América Latina. Muchos de ellos habían sido oficiales durante las guerras de España, habían sufrido las consecuencias de esas guerras. Por ejemplo, Beauchef, Baclardal habían sido presos de los españoles y de los ingleses. Entonces tenían un tremendo odio hacia los españoles. Ir a América Latina, combatir por la independencia, era también para ellos sinónimo de combatir a los españoles. Y la última razón es que todos eran hijos de la revolución, se sentían el deber de combatir por la libertad, por la democracia. En ocasiones, lo que nos conduce a optar por un estilo de vida o un territorio determinado son cosas más simples de lo que uno puede imaginar. Por mi parte, desde que tengo uso de razón, he sentido la necesidad de trasladarme de un lugar a otro, de conocer, de explorar otras realidades y así vivir esta pasión por la historia. He pasado muchos años de mi vida fuera de Francia, especialmente en este continente americano. Hoy, después de 20 años de patiperaar, me encuentro radicado en esta región del sur de Chile. Ya, cuídalo abriendo la puerta. Ya, súbete ahora. Ya, sube. Ya, pone tus cosas. Uy, cuidado. Ya. Ok. ¿Qué estás tocando?
eso me suena bastante familiar. Este es un tema de Violeta Parra. Estoy seguro que lo escucho en Francia con unos amigos chilenos. ¿La conoces? Sí. Muy buena. De hecho, esos amigos me decían, si un día te vas a Chile, te vas a quedar allá. Es decir, por un dato te viniste y hasta familia chilena hoy día. ¿Qué te parece? Claro que no me quedé acá solamente por este dato. Primero, Valdivia me encantó, me sentí al tiro en mi casa. Y segundo, caminando en la ciudad, me encontré un día con la calle Bochef. Y eso me sonó evidentemente muy familiar. Y me dediqué a investigar y a buscar la explicación a eso. Bueno, tú entenderás que con todos esos elementos, la familia, la ciudad de Valdivia y por fin Bochef, yo tenía que quedarme en esta ciudad. Sí, bueno, así como tú te quedaste aquí, francés, se han quedado muchos en el sur de Chile, sobre todo. Piensa tú los primeros, los indígenas, los españoles, luego se quedaron italianos por Punta Arenas, yugoslavos también por esa zona. Y en esta zona mayormente lo que se quedaron fueron, fíjate, alemanes. De hecho, muchos no saben sobre esos emigrantes, porque cuando yo empecé a buscar elementos sobre Bochef, casi nadie supo decirme quién era. Por suerte, un día, visitando el fuerte de Coral, me encontré con una plaquita. Y la plaquita decía que antes de llegar a Chile, este caballero había sido oficial del ejército de Napoleón. Salud, amigo. Salud por eso. En 1815, en el momento de la caída del emperador, yo servía en el segundo regimiento de cazadores a caballo, Guardia Imperial. A la vuelta de los Borbones, que nada nos decían al sentimiento nacional, se nos comenzó a exigir sumisión a ellos de parte de los oficiales, lo que nos pareció el colmo de nuestras miserias. Ante esa humillación, resolví expatriarme. Lo que te puedo decir es que casi 3.000 oficiales franceses cruzan el Atlántico y llegan al continente americano. De ellos, más o menos 100 llegan a Chile. ¿Y para qué? Para participar en las guerras de la independencia de este país. Pero eso dio pie a una investigación que desarrollé en la universidad y que dio como conclusión darme cuenta de la realidad de la influencia militar francesa en esta época y en esta región del continente americano. Pero en ti parece que este tema ha generado una verdadera pasión por el personaje. Primero, soy historiador, entonces un tema histórico tenía que interesarme. Y segundo, yo he recorrido más o menos el mismo camino que Bochef esos franceses, empezando con Estados Unidos, México, Bolivia y llegando hacia Chile. Y yo diría que Bochef y yo somos también herederos de la misma tradición de la Revolución Francesa. De hecho, sus memorias son el reflejo de todo eso. Yo me formé principalmente en la Universidad de Lyon y como Bochef durante mis viajes por el extranjero. Es increíble. Oye, qué chico es el mundo. Imagínate un hombre del gran Napoleón en Valdivia. Bueno, pero tú sabes que el siglo XIX, siglo XXI como hoy, no hay tanta diferencia si hablamos del mundo. Sí, ahora con el mundo globalizado, por supuesto. Bueno, pero imagínate, tipos como Alvear, como San Martín, como Bolívar, viajaron a Europa, combatieron en los ejércitos napoleónicos y volvieron a América Latina. ¿Y con qué se encontraron? Con las ideas de filósofos franceses, Montesquieu, Prat, Rousseau. Entonces realmente el mundo no era tan grande en la época, no es tan chico hoy. A mi salida de París, sentí una opresión que me presagiaba un largo destierro, pero mi decisión era cosa resuelta. Al llegar al Havre, se me presentó inmediatamente un pasaje para Nueva York. Bochef deja atrás una Europa ultraconservadora, monárquica, en proceso de industrialización y de dominación colonial. Yo la dejo en un proceso de renacimiento gracias a la comunidad europea, pero con mucho estrés, mucha presión social y una calidad de vida cada día más relacionada a la productividad. Habíamos tenido como pasajero a un señor Belina, barón de Skupieski, polaco, coronel de Estado Mayor, que había seguido al emperador a la isla de Elba. Como soldado de la vieja guardia, el barón me tomó mucho afecto. Después de 29 días de feliz navegación, desembarqué en esta ciudad. ¿Por qué 3.000 oficiales napoleónicos van a Estados Unidos, haciéndose además parte de la lucha de descolonización en el resto de América?
Buscando respuestas y confirmando teorías, recorre la zona central de Chile, una de las ideas y batallas más importantes de su independencia. Al fin éramos libres. Claro está que conformándonos a los usos y a las costumbres de los norteamericanos, lo que no nos entretenían de ninguna manera. Puedo asegurar que yo era 1000 veces más libre en el suburbio de Pera, en Constantinopla, que en la cuna de la libertad. En 1808 Napoleón invade España con la idea de apoderarse de sus colonias en América Latina. Pero todos los embajadores que él va a mandar a este continente van a ser rechazados, tanto en Venezuela, México como en Buenos Aires. Y eso va a provocar en su mente un cambio de estrategia. Por 2 razones, además de este fracaso. Él quiere debilitar definitivamente el reino español e impedir el control de esos territorios por los ingleses. Entonces, su única solución es de favorecer la independencia de este continente. Podemos afirmar que sin estos hechos se habría retrasado de por lo menos 10 años la independencia de América. Diga. Hola Igor, soy Patrick. Hola Patrick, baja, te estaba esperando. Ya, gracias. Hay un fenómeno interesante cuando uno habla de la independencia de América Latina, es el rol que van a jugar jóvenes de la aristocracia criolla. Personas como San Martín, como Alvear, como Carrera. ¿Cómo ves tú la presencia de esos diferentes representantes de países o futuros países americanos en Nueva York? Tiene que ver fundamentalmente más bien con allegar ciertos recursos de carácter material, de carácter humano, como en este caso los soldados que provienen de Europa y que posteriormente van a engrosar las filas de los ejércitos independentistas o libertadores. Un día el señor Belina Skupinski me mandó llamar y me dijo que acababa de llegar a Nueva York un enviado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con la comisión de buscar oficiales instruidos en las diferentes armas. El aporte que en ese sentido van a hacer o que van a permitir ir realizando desde el punto de vista de la organización de los ejércitos libertadores en América Latina, este contingente de soldados napoleónicos que han llegado a Estados Unidos va a ser significativamente importante para el desarrollo de las luchas posteriores. Estamos con el general Artru, Yves-Henri Artru, es un descendiente del coronel José Alberto Bacler d'Albe, oficial napoleónico que combatió con Beauchef en las guerras de independencia de Chile. La derrota de Napoleón obligó a muchos oficiales franceses a dejar Francia porque eran bonapartistas y el rey no aceptaba a esos oficiales. C'est là, à Baltimore, que le général Carrera a recruté mon ancêtre. En poco tiempo, el coronel organizó una pequeña expedición compuesta de 9 oficiales subalternos y algunos oficiales de la Marina Americana. El enviado fletó un barco y todo lo que era necesario para nuestro viaje a Buenos Aires. Estuvimos muy pronto preparados para partir, a pesar de las amenazas del embajador de España y de los navíos de ese país que, según decían, bloqueaban el Río de la Plata. Si caíamos en sus manos, seríamos tratados como a los rebeldes de la América del Sur. L'expédition du général Carrera, au lieu de faire le tour du Cap Horn et de débarquer au Chili, l'expédition s'est arrêtée à Buenos Aires. San Martín a reçu mon ancêtre, a été intéressé par ses connaissances topographiques, puisqu'il avait été formé par son père. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, son père était le chef du cabinet topographique de l'empereur. San Martín avait besoin d'un officier du génie. Il a donc recruté mon ancêtre et son premier travail a été de lever les plans des fortifications à faire pour la défense de Valparaiso. Le général San Martín a été satisfait des travaux du jeune officier et à partir de ce moment-là, lui a accordé sa confiance et il est devenu peu à peu le spécialiste de ce que l'on appelle aujourd'hui le génie, c'est-à-dire les fortifications, la défense et l'attaque des fortifications. La historia está hecha de sentimientos y aventuras humanas, más que de fechas y batallas. No son eventos aislados ni ajenos a nosotros. Bueno, la historia
tú sabes, una pasión, no es mi actividad profesional. Por lo mismo estudio lo que me gusta, lo que me interesa, como los franceses y la historia regional. Y busco la historia en la conexión con el infinito, como este paisaje, como el horizonte, como el mar. Aquí estamos hoy día, pero podríamos estar hace 100 años y no hay ningún referente que nos transporte en el tiempo. Y este es el lugar donde yo reflexiono, donde pienso en esos viajeros, donde busco una conexión con nuestra raíz francesa, con nuestro pasado. En la conquista y en la colonia hay muy poca influencia extranjera en general por el monopolio que España tenía de sus colonias, de sus dominios. Pero en 1700 se produce un hecho que cambia todo. La cercanía entre la corona de España y Francia abre el Mar del Sur, abre el Estrecho de Magallanes a las naves francesas. Pero se encontraron con una colonia pobre en la cual para poder vender sus productos debían esperar años y eso los obligó a residir en la zona. De hecho, por eso yo planteo que fundaron Talcahuano. Cuesta entender un país del fin del mundo como inicio de un nuevo mundo personal. Pero Chile, históricamente, ha sido receptor de inmigrantes que buscan comenzar de nuevo o cambiar su historia. Es una mezcla étnica y cultural en la que encontramos a gente como Esteban Canata, a quien visitaré para conocer eso que muchos llaman la segunda patria. Llegó mi padre como inmigrante el año 1925, él nació el año 1910. ¿A los 15 años llegó acá? A los 15 años. Este es mi padre. Esto debe ser el año 1915, esta foto, o 16 quizás. Esta foto está requebrajada porque mi abuelo la tenía en la guerra del 14, la tenía en la boca manga de su chaqueta. Bueno, él se vino a Chile en busca de un mejor futuro, porque él ya veía en esos años, a pesar de ser tan niño, que el futuro no era bueno para ellos. Mi abuelo decían que era benestante, o sea que tenía una buena situación económica. ¿Sabes tú por qué? Porque tenía 2 vacas. Habían algunos que tenían una y la mayoría no tenían ninguna vaca. Entonces eso significa que él llega a 15 años sin nada en los bolsillos. 2 o 3 monedas de oro que le dio mi abuelo. Y una bolsa de ropa y una maleta. Siempre uno se pregunta qué motiva a los inmigrantes a abandonarlo todo y buscar destino en lugares conocidos. Europa hoy día es una región del mundo rica y poderosa, pero en el siglo XIX la violencia, las guerras, las hambrunas la han empobrecido mucho. Además de que en el siglo XIX, a fines del siglo, en la época de Balmaceda, Chile era un país de economía sólida que crecía muy rápidamente gracias al salitre. Hay que recordar que con la riqueza del salitre se construyeron cientos de escuelas y miles de kilómetros de ferrocarril. Y en Chile hacía falta gente calificada, como siempre lo ha hecho, pero más que nunca. Y por eso que el Estado fomentó la inmigración y financió su venida. En Buenos Aires, en los primeros días de enero de 1817, recibimos del gobierno nuestros títulos, cada uno según su grado, como había sido estipulado. El coronel Skupieski fue nombrado coronel mayor, equivalente al grado de general de brigada. Pluguiera a Dios que su capacidad hubiese sido análoga a su grado. La suplía con una audacia poco común, la que podía engañar por un momento. Bajo las órdenes del coronel mayor, atravesamos la Pampa en dirección a Mendoza para reunirnos con el ejército del general San Martín. En el camino, Skupieski nos trataba completamente como Napoleón. No podía haber más miserable y triste imitación. Nunca Don Quijote había desvariado tanto. Seguimos nuestro camino galopando siempre en esas vastas llanuras. Me creía jinete porque había servido para la caballería durante 10 años. Pero vi que no era más que un pobre diablo al lado de los gauchos que nos acompañaban. Son unos centauros. El cruce de los Andes y la victoria de Chacabuco constituyen indudablemente la hazaña más importante de San Martín en Chile. Él tomó por completa sorpresa el ejército realista, gracias en gran parte al trabajo de información que hizo Manuel Rodríguez a la cabeza de sus partisanos de este lado de los Andes.
De hecho, él esperó su último mensaje para decidir su plan para cruzar. Otro hombre, el mayor francés Ambrosio Kramer, se distinguió en Chacabuco, arrasando la infantería española en una brillante carga de caballería, decidiendo así la victoria. Habíamos andado las 300 leguas de las Pampas en 10 días y finalmente llegamos a Mendoza. En el lugar hallamos al capitán don Mariano Escalada, portador de la noticia de la batalla ganada en la llanura de Chacabuco. La derrota del ejército español había sido completa y el general San Martín había entrado a la capital de Chile. Estos hechos, que podrían haber significado el establecimiento de la independencia chilena, fueron arruinados por la imprevisión del general argentino, quien decidió no perseguir las fuerzas realistas y viajar a Buenos Aires para recibir los laureles de su victoria. Esto permitió al ejército realista reagruparse en Talcahuano. Después de 7 días de marcha, llegamos a Santiago. Se hacían salvas de artillería. El coronel Skupieski se las atribuyó para sí. Inmediatamente se dirigió a la habitación del general, que se hallaba rodeado de todo el alto mando. Se acerca osadamente a él y se deshace en agradecimientos por el desmedido honor. El general lo mira con aires de asombro y le replica: «Señor, no he tenido el honor de conocerle, pero sea bien recibido. No obstante, si se ha disparado la salva es por las festividades en que nos encontramos». Esto provocó disimuladas risas entre los asistentes. El coronel, que no era hombre que se desconcertara, continuó su conversación con el general explicándole su misión. Nosotros nos sentíamos un poco mortificados por venir bajo las órdenes de un hombre tan ridículo. El general O'Higgins fue nombrado director supremo de la República de Chile. Se trataba de formar el ejército que debía tener la República, y al efecto apareció un decreto del jefe de gobierno con este objeto, que ordenaba el establecimiento de una escuela militar. Bernardo O'Higgins dio una orden muy precisa a Jorge Bochev para formar los cadetes de la escuela, utilizar los reglamentos de caballería, infantería y artillería del Imperio Napoleónico hasta 1815. Entonces el rol de Bochev consistió en adaptarlos a la realidad chilena. Es importante señalar que la mayoría de los cadetes van a constituir los cuadros del ejército independentista hasta el fin de las guerras en 1830. El ingeniero Santiago Arcos fue nombrado director del establecimiento y recibió los fondos necesarios para los trabajos que exigía dicho local. Yo fui nombrado ayudante mayor. Durante ese tiempo, la juventud entusiasmada por la independencia de su patria se alistaba en gran número. La carga era un poco pesada, pero yo la llevaba con mucho gusto, porque había en todo comprensión y buena voluntad. Me agradaba mucho hacerme útil a mi nueva patria. Es importante señalar que otros oficiales franceses actúan como profesores en esta escuela. El capitán de infantería Félix Deslandes, pero lo más importante, el mayor Ambrosio Kramer. Ciertamente el mejor oficial francés llegado a América y el héroe de Chacabuco, sin el cual la batalla hubiera sido ciertamente diferente. En esta época, el general Brayer llegó al ejército para ser su mayor general. Yo lo había conocido en Francia. El general Brayer me nombró su ayudante. De oficial de escuela llegué a ser oficial de sociedad. Yo, por mi parte, quería ser oficial de guerra, y eso no demoró. A los pocos días, Skupieski tuvo serios problemas con la dueña de la casa donde nos hospedábamos, lo que quiso revertir tratando de lograr popularidad entre la tropa. El general en jefe, que lo tenía bajo vigilancia, lo juzgó al poco tiempo y lo mandó despachado a Buenos Aires. Mientras hacíamos la corte a las bellas señoritas de Santiago, los restos del ejército español, escapados de la batalla de Chacabuco, no habían perdido tiempo. Se habían refugiado en el sur, en el puerto de Talcahuano. Entonces salió el director supremo con varios cuerpos y como general en jefe del ejército del sur. Los españoles recibían refuerzos del virrey del Perú.
Ya estamos acá frente a la bahía de Talcahuano, donde llegaron los primeros franceses a principios del siglo XVIII. Descríbeme un poco las circunstancias de esta llegada. Históricamente los españoles pensaban que el Pacífico era un mar cerrado, al cual solo se podía entrar por Panamá. Bueno, los franceses demuestran que no es así, abren la ruta del Cabo, que nunca más se va a cerrar. Durante 30 años, en que dura la amistad entre España y Francia, llega mucho comercio francés, ya no por Panamá, sino por Chile, y específicamente por Concepción. Bueno, hablando de barcos franceses, cuando el científico Fresier llega a Chile en los años 1710-12, él describe su sorpresa de encontrarse con 10 a 12 barcos tremendos desde Francia acá hacia en la bahía de Talcahuano. Así es, Fresier era un personaje curioso, era un científico, pero también era un ingeniero militar. Y por lo tanto él venía a estudiar las fortificaciones de la bahía y encuentra, como tú bien dices, 12 o 15 barcos con 2.600 hombres. Y Concepción en la época no tenía ni 4.000 habitantes, entonces en la bahía había casi tantos franceses como habitantes. Si hubieran querido, muchos lo reconocen, habrían podido tomarse militarmente la zona, pero no querían una victoria militar, querían la victoria por el comercio y la cultura. Y por eso cambiaron nuestra identidad aportando costumbres, muebles, música, el idioma, la galantería y todo aquello que distingue a la nación francesa. Habiéndose mejorado la estación, el general O'Higgins hizo un reconocimiento. Pocos días después, se resolvió el ataque. Hemos hablado después de la batalla de Chacabuco del error de San Martín, que decidió no perseguir la tropa realista y la dejó huir hacia Talcahuano. Me gustaría saber en qué condición este ejército encontró la ciudad y cuál era la disposición de los habitantes hacia la tropa realista. Bueno, en Talcahuano no había mucha población. Talcahuano era apenas el puerto, el surgidero de Concepción. Pero sí encuentra en buena disposición Ordóñez, que fue el jefe realista, a la población de toda la zona, porque el sur era realista, hay que decirlo. Los patriotas no tuvieron gran apoyo en esta zona porque las familias tradicionales y el clero eran realistas. Volviendo al tema de la batalla, del sitio de Talcahuano, ¿cuál era el sistema de defensa que organizó la oficialidad española? Los españoles contaban con la ventaja táctica de las posiciones de altura, contaban con también embarcaciones que permitían incluso controlar el mar. Tenían también construido 2 fosos muy importantes, uno que atravesaba toda la península, y cortaba tumbes del resto de la zona, y también un foso alrededor del fuerte del Morro. Quien era dueño del Morro era dueño de la ciudad, era dueño del mar. Por eso los españoles no querían rendirlo. El Morro, la verdad, no era una gran fortificación desde el punto de vista militar, pero sí lo era desde el punto de vista estratégico. Y por supuesto, la naturaleza era su mayor defensa. Era imposible tomarlo desde el mar. Y desde el mar estaba protegido además por lanchas cañoneras que están artilladas para disparar a los patriotas si intentaban tomarlo desde la costa. Bueno, se decide atacar y tomar la ciudad de Talcahuano y O'Higgins confía este ataque a Breyer, por lo menos el plan del ataque a Breyer. Y O'Higgins nombra a Beauchef como jefe de este ataque. El general O'Higgins me había concedido mandar la primera columna de ataque. Debía atacar el Morro, la parte mejor fortificada, la más difícil, la más próxima a la plaza. Se necesitaba solamente valor y dar el ejemplo a los soldados que condujera. O'Higgins se había obligado a actuar. No quería esperar que llegaran nuevos refuerzos de Perú para los españoles. Entonces se decide en definitiva por el plan del general Breyer. Consistía en un asalto al Morro, un asalto sorpresivo, nocturno, en el cual las fuerzas de asalto soltaran el foso, el puente levadizo, y el general Lacera, que estaba esperando sable en mano con su gente, entrara al galope y en definitiva se tomara la posición. Lamentablemente un guardia español advierte que ha comenzado el ataque, da la voz de alarma y recibe una carga cerrada de artillería que tira por tierra a 20 soldados. Mais mon ancêtre avait ce côté sympathique qu'il ne voulait pas rester seulement un ingénieur dessinant les plans des fortifications. Il aimait aussi combattre comme un fantassin, et notamment à l'attaque de Talcahuano, il a failli être blessé puisqu'un boulet a déchiré son poncho.
El capitán Videla cayó muerto en el foso y yo recibí un balazo que me atravesó el hueso del brazo a una pulgada de la articulación del hombro. Perdía mucha sangre y me sentí debilitado. Principiaba a despuntar el día. Volvía yo al campamento confiado en el éxito. Se había producido un silencio por lo menos de 3/4 de hora, lo que me asustaba mucho. En un momento, el cañón enemigo principió a retumbar de una manera espantosa con balas de metralla. Él está convencido que si lo hubiera sabido que la victoria no estaba todavía obtenida, él habría logrado atravesar el foso, las tropas lo habrían seguido y se habría caído el morro. Lamentablemente no fue así, y otra fue la historia, y una guerra que pudo haber terminado mucho antes se va a prolongar por varios años más. En cette occasion, mon ancêtre écrit dans une des lettres que nous avons conservées qu'il pense avoir été protégé par la médaille de Nuestra Señora del Carmen que lui avait donnée une jeune fille chilienne de Valparaíso. Después de su error en Chacabuco, San Martín se ve forzado a volver a Chile a la cabeza de su ejército. Los españoles no solamente se defendieron muy bien en Talcahuano, pero recibieron refuerzos tanto de Perú como de Chiloé. Avanzan hacia Santiago y derrotan el ejército patriota en Cancha Rayada, lo que provoca un tremendo temor en todo el país y la huida de un número importante de habitantes de Santiago. Tras la derrota de las tropas patriotas en Cancha Rayada, se produce particularmente en la zona del Valle Central una situación de una gran inestabilidad política. ¿Cómo reaccionan los sectores populares a este fenómeno? En marzo de 1818, inmediatamente después de la derrota de los patriotas en Cancha Rayada, se produce el levantamiento indígena y mestizo en la localidad de Chalinga, al interior de Illapel, que va a desembocar en la destrucción de la ciudad y en el saqueo de las propiedades de la oligarquía. ¿Y hasta cuándo van a durar esas destrucciones, esos levantamientos? ¿Se puede decir que después de la victoria de Maipú se acaba el problema? Yo diría que por el contrario, precisamente tras la victoria de Maipú se acentúa esta suerte de autonomía del movimiento popular y se va a expresar en lo que la historiografía tradicional denominó la guerra a muerte o la guerra de Montonera. El general español Osorio comete después de Cancha Rayada el mismo error que San Martín en Chacabuco. Él no persigue el ejército patriota, permitiéndole reagruparse en Maipú, recibir allá refuerzos y preparar la defensa de Santiago, pero también de la independencia chilena, porque una nueva derrota hubiera significado su probable fin. Eso evidentemente no va a ocurrir. En Maipú, San Martín logra derrotar definitivamente el ejército realista. Por desgracia, Jorge Bochev no participa en esta batalla. Él está en Santiago durante esos días, sufriendo después de su grave herida recibida en Talcahuano. Él lucha entre la vida y la muerte. Después de 11 meses en muy mal estado e imposibilitado de participar en los momentos decisivos de la historia, la Junta de Médicos me informó que mi fin estaba próximo. Quise reunir a todos mis amigos y compatriotas que formaban parte del ejército. Hice poner en el gran departamento que ocupaba una gran mesa bien servida y sobre todo muchas botellas de buenos vinos. Giroux, capitán de artillería, tomó una botella del arroz, me abrió la boca y me la vació entera. No opuse resistencia. Al cabo de unos minutos estaba al unísono con ellos. Los chilenos del sur tenemos un 50% de sangre indígena en las venas, pero la sábana paterna es la sábana española y eso formó nuestra identidad. Y como el pueblo mapuche tenía una cultura de menor desarrollo en términos, digamos, tradicionales que los peruanos o los indios mexicanos, eso hizo que la transculturización hacia la cultura dominante española fuera mucho más fuerte y más intensa. Por lo tanto, un europeo, un español se siente muy en casa en Chile. ¿Cuál era la relación hasta sentimental entre este grupo de italianos y el país en el cual vivían? Se sentían chilenos. Muchos de ellos no habían vuelto nunca a Italia. Y cuando llegaban allá encontraban con que la mitad de los amigos habían muerto, otros habían abandonado el lugar y con otros no tenían nada en común de qué conversar. Yo voy todos los años a Italia, voy a ver a mis parientes, para los 7 días me quiero venir. ¿Qué hacía la familia en Italia? Vino.
¿Y desde hace mucho tiempo o era una actividad? Yo tengo antecedentes del año 1826. Mi tatarabuelo hacía vino. ¿En qué zona de Italia? Génova, una ciudad que se llama Chiavari. Esto es en el norte, en la Liguria. Yo tengo que volver a los orígenes. ¿Y cuáles son los orígenes? Hacer vino. Dormí 11 horas seguidas sin despertar. Al día siguiente, el primero que apareció en mi cuarto fue el capitán de los granaderos a caballo de San Martín, Gola. Tan luego como abrió la puerta de mi pieza, estiró la cabeza por el lado de mi cama donde creía hallarme muerto. Lo llamé al instante. Se dirigió a mí muy asombrado. Pues bien, capitán, le dije, he pasado una noche extraordinaria y me siento fortalecido por ese benéfico sueño. Yo lo creía muerto después de la locura que cometió con usted el capitán Giroud. Le dije que fuera a buscar buen vino y además me trajo pejerreyes fritos. Al cabo de 25 días me paseaba en las calles. Aquí tienes tú, estos racimos son de primera. Aquí le sacaron algunos granos, pero estos son racimos de primera. Vamos a ver si te puedo sacar este para que tú le tomes el peso. ¿De qué cepa eso? Esto es Cabernet Sauvignon. Esto falta aún ¿Cuánto tiempo? un mes y medio para cosechar. Mediados de abril. Mediados de abril. Sí. Mira qué lindo racimo, tómalo. Ahí está, compacto, mira. Sí, muy firme. Súper lindo. Hay una cosa que me llamó la atención cuando entramos en este campo, es el portal bajo el cual pasamos. Y eso sí. no lo encontré muy chileno. No, eso es típico de la zona donde proviene mi gente, que es Chiavari, y de La Baña. Lo que demuestra una cosa sentimental muy fuerte Sí, con la familia, con la tradición. Entonces un hijo de italiano haciendo vino como lo hacían sus antepasados, en Italia no podía tener una viña sin un portal italiano. Tenía que tener un portal que era la entrada de una ciudad, o de repente algunos que hacían le ville, que eran estas mansiones que construían en grandes terrenos. La entrada era siempre con una puerta como esta. Sí, el tema Italia es constantemente presente en tu vida. Sí, absolutamente. Pero siendo totalmente chileno, ¿o Es no? decir, de nacimiento chileno, pero la mitad de mi sangre es italiana. ¿Y tú te sientes así, mitad, mitad? Mira, yo cuando estoy en Italia me siento chileno. Es verdad. ¿Y acá italiano? Porque si atacan Chile yo lo defiendo. Y aquí se atacan Italia yo defiendo Italia. Pero la verdad que yo soy chileno. Eso es indiscutible. Ensuite, Baclair d'Albe a participé au combat pour la libération du Pérou, puis au combat pour la reprise de l'île de Chiloé, qui était, je crois, monsieur le professeur, encore défendue par les Espagnols. Entre-temps, il s'était marié avec la jeune fille chilienne de Valparaiso. Cela a été une belle histoire d'amour. Malheureusement, peu après l'expédition de Chiloé, mon ancêtre, qui avait parfaitement réussi sur le plan militaire et aussi sur le plan scientifique, puisqu'il était entré à l'Académie des sciences de Santiago, mon ancêtre est décédé subitement et sa femme l'a suivi dans la tombe peu après. Es impresionante cuando uno ve las realizaciones que eran capaces de hacer en el siglo XIX nuestros antepasados con caminos de tierra, sin la tecnología moderna, sin la energía que hoy día disponemos. Lo que demuestra que en realidad es el hombre y su voluntad de ser, de trabajar por la comunidad, lo que realmente importa, más que lo material. El mundo se va construyendo con las experiencias de vida de la gente, sobre todo de la gente común. Conociendo qué pasaba en el mundo en la época, podemos entender por qué llegaron estos oficiales europeos a Chile, en particular Jorge Bochev, un ejemplo que no todos sus compañeros van a seguir. Porque claro, no todos eran héroes e idealistas, dispuestos a perder la vida para la creación de un país nuevo.
En 1908 las Fuerzas Armadas decidieron honrar uno de sus héroes, el coronel Jorge Bochev, por su rol destacado durante la batalla de Talcahuano, y atribuyeron su nombre a esta fortificación, parte del sistema de defensa de la bahía y del puerto de Talcahuano. Evidentemente, esta fortificación ha sido abandonada y es hoy en día muy mal cuidada. En Polpaico, a pocos kilómetros al norte de Santiago, aún sobrevive, resistiendo al tiempo y la naturaleza, la casa patronal de la hacienda del mismo nombre, propiedad del patriota Rojas, suegro de Jorge Bochev. Sus muros guardan las primeras ideas de independencia de este país y varias décadas de su vida. El primer propietario, me imagino él que la construyó, se llamaba Antonio Méndez de Contreras. Sí. Y entonces su nieta, Teresa Manso de Velasco y Rojas, se casó con Jorge Bochev y se transformó en la dueña de la casa. Claro. El señor Rojas, don José Antonio, había sido uno de los primeros patriotas que levantó su voz por la libertad y la independencia de su país. Era muy instruido y había viajado por Europa. Temido por los españoles, fue desterrado a una de las islas de Juan Fernández y también a las prisiones de la Inquisición en Callao y Lima. Su nieta, doña Teresa Manso y Rojas, llegaría a ser mi esposa. Bueno, después la heredó el hijo de Bochev, Manuel, y pasó que no tuvo familia, no tuvo familia. Por eso se perdió, de hecho, el apellido Bochev. Claro. Exactamente. Hay varios textos, yo los vi en el Archivo Nacional y también en la Biblioteca Nacional, que hablan de la actividad de Jorge Bochev cuando él estaba acá. Y de hecho hacen corresponder el auge económico de la hacienda a su presencia. Claro. Y él, cuando él se retira del ejército y viene acá, deja de lado toda vida militar y política. Y se dedicó al campo. Exclusivamente al campo. Y de hecho introdujo aparentemente métodos un poco más modernos de explotación agrícola, lo que permite entender por qué se habla de auge económico de la hacienda. Este lugar se vino por abajo en el último terremoto. Sí, se cayó toda esta entrada, pero lo arreglamos más o menos bien. Pero la casa sigue con la misma estructura desde el principio, desde la reconstrucción con Antonio Rojas. Okay. Ya, vamos para acá. Okay. Bueno, uno ve que realmente el estado es bastante crítico. Sí. Y usted decía que piensa usted que cuando se muera se cae. Se cae. Fui a hablar ahí a la Biblioteca Nacional, no me acuerdo con quién sería. Y le dije, a mí no me importaría que me la arreglaran y yo después se las dejo al gobierno, qué sé yo, al que fuera como un monumento nacional. Entonces, claro. Sí, porque yo creo que Pero a través... no les interesó para nada. Porque a través de los dos personajes, que son Antonio Rojas y Jorge Bochev, yo creo que valdría la pena conservar esta casa, además como estilo de vida de esta época también. Claro. Esta es la casa casi más antigua que hay en Chile. Bueno, probablemente una de las más antiguas, sí. Porque 1610 creo que no quedan muchas. Sí. Yo quiero mucho mi casa. Para mí es parte de mi vida, es parte de mi mamá, de mi padre. No, para mí yo la quiero mucho. Está pendiente en la historia de las ideas, la influencia francesa en el pensamiento de los libertadores. Los apellidos han desaparecido, las familias a lo mejor ya no se conservan, pero parte de nuestra cultura, parte de lo que somos, está también en nuestros genes. Pero algo siempre permanece y es bueno que eso se reconozca para que la gente se entienda a sí misma, forme su identidad y aprenda a querer su pasado y a sí mismo.
Aunque los salvajes de Chile no tienen ninguna religión, poseen, sin embargo, una especie de culto que tributan a Pillán, lo que significa el diablo. La Biblia pone a un Dios castigador. Y para el mapuche, el Dios que tenemos del Chaunachen no castiga. Vemos un televisor, vemos un rack completo. Ya el tema mapuche no se habla. Dicen que éramos pueblos nómades. Resulta que el pueblo mapuche tenía demarcado su Mapu, su territorio. Se me mete en la cabeza a esta altura de la vida que yo tenga que pagar por tener mis territorios. Fui el indicado como que yo mandé a matar a uno. Yo vuelto en bota, una sola vez.